Días. Mi nombre es Cristian Jacobo Jaramillo González y bueno, chavos, buenos días. Vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. En su contexto, algunas veces a lo mejor han estado bajo la sombra de un árbol en la cual ustedes quieren saber hasta qué hora les va a dar sombra debido al movimiento del sol. Por ejemplo, cuando nosotros inclinamos una escalera para saber hasta qué distancia la puedo inclinar siendo seguro para mí, para no poderme caer. Todas estas cosas las podemos resolver mediante las funciones trigonométricas. Son cosas que nos han pasado cotidianamente a nosotros en nuestra casa, ¿sí? Entonces, como ya vimos en el teorema de Pitágoras, pues bueno, vamos a ver cómo se aplican y cuáles son las funciones trigonométricas. Primero que nada, pues las funciones trigonométricas son 6. Ahorita vamos a ver las 3 primeras, que son seno, coseno y tangente. ¿Dónde se aplican las funciones trigonométricas? Pues bueno, las funciones trigonométricas las aplicamos cuando tenemos un triángulo rectángulo. Simplemente las podemos aplicar en este contexto, cuando tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Pues es un triángulo el cual está formado por un ángulo recto o un ángulo de 90 grados y los otros dos lados que son complementarios, que sumándolos también nos van a dar 90 grados. ¿Cómo tenemos esto? En este caso, recuerden que un triángulo rectángulo está formado por 3 lados, a los cuales vamos a llamar hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es el lado mayor, y los otros dos que se llaman catetos. Uno va a ser cateto opuesto y otro cateto adyacente. ¿De qué va a depender que uno sea el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues simplemente del hecho del ángulo que estemos midiendo. En este caso, si yo estoy midiendo a partir del ángulo alfa, que es el que tengo aquí, pues entonces el cateto que tengo enfrente a ese ángulo lo voy a llamar cateto opuesto, y el cateto que tengo a un costado o a un lado del ángulo que estoy midiendo le voy a llamar cateto adyacente. Entonces sería hipotenusa, el lado más largo, cateto opuesto, el que está contrario al ángulo que voy a medir, el cateto adyacente, el que está a un costado. Ok, ya que tengo esto, vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas. Primero que nada, vamos a ver el seno, el coseno y la tangente. Para eso vamos a utilizar su calculadora científica. En su calculadora científica ya van a tener ahí las funciones trigonométricas con las cuales van a poder sacar los valores requeridos para encontrar, por ejemplo, el ángulo que estamos midiendo. En este caso yo ya a los catetos les puse un valor puede ser cualquiera, pero recuerden que siempre el lado de la hipotenusa debe ser mayor a cualquiera de los otros dos lados. Si este lado es menor a cualquiera de estos dos, no lo vamos a poder resolver porque no es correcto, ¿sí? Esa es una parte importante. Entonces vamos a ver, la primera función es el seno, ¿sí? El seno del ángulo que yo tengo, que es alfa, me dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, este entre este. Sería en este caso el lado B sobre el lado A. Si nosotros le colocamos los valores que tenemos aquí, sería entonces 5 entre 15. ¿Sí? La segunda función sería el coseno. ¿Qué es el coseno? Es la función trigonométrica que nos dice que es el cateto adyacente, el que está a un costado, sobre la hipotenusa, que en este caso sería C sobre A. Si lo pasamos con los valores numéricos que tengo, sería igual a 10 entre 15. Y por último, sería la tangente del ángulo alfa, que en este caso es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si lo tomamos con las letras, sería B, que es el cateto opuesto, sobre C. Si lo tomamos con los valores que tenemos, sería 5 entre 10. Al nosotros ya tener esos valores, pues ya podemos entonces nosotros hacer la operación 5 entre 15 y sacar el valor que tenemos. Con las funciones trigonométricas que tenemos en nuestra calculadora, podemos meter los valores directamente y al momento de hacer la operación nos va a dar el valor del ángulo que estamos encontrando. Igualmente, el coseno y la tangente la sacamos de la misma forma. Con la calculadora que nosotros tenemos, vamos a hacer la división y vamos a poner la función trigonométrica para que nos dé el valor del ángulo que vamos a tener. Entonces, esto nos va a servir para resolver problemas como el que les dije, como el cual tenemos para resolver, por ejemplo, la sombra de los árboles, la altura de una escalera, la altura de una pared. Si ustedes en su casa necesitan a lo mejor colocar una canasta a cierta altura, desde qué ángulo pueden tirar, todo eso nos puede servir en ese contexto. Entonces en su casa puede ayudar. Bueno, de mi parte esta es la clase muestra. Muchas gracias y que tengan un buen día.